Escena 1. En el salón de clases, Bonnie está sentado y el profesor Langostino habla de la clase. Hoy hablaremos sobre los derechos humanos. ¿Alguien sabe qué son? Son cosas que todos merecemos solo por ser personas, como ir a la escuela, ser respetados y tener un trabajo digno. Muy bien, Bonis, todos tenemos los mismos derechos, sin importar cómo somos ni de dónde venimos. Escena 2. Llega Bonnie a su casa y mamá la recibe. Mamá, hoy aprendí que todos debemos ser tratados con respeto. ¿Eso también aplica en casa? Claro que sí. Aquí todos somos importantes y tenemos derecho a hablar, a descansar y a sentirnos seguros. Entonces, si Armando trabaja mucho y nadie lo respeta, ¿eso está mal? Sí, hija, el respeto también se merece en el trabajo. Escena 3. Armando está trabajando, pero la jefa se acerca y le dice: Armando, trabaja más rápido o te quedarás sin descanso. Armando, con voz baja y triste, dice: yo también tengo derechos. Merezco descansar y ser tratado bien. Armando, no dejes que te traten así. Todos tenemos derecho a un trabajo justo y a que nos respeten. Tienen razón. Lo siento, Armando. A veces olvido que todos merecen dignidad. Eso cambiará a partir de hoy. Escena 4. Todos están reunidos en una clase especial. ¿Y qué aprendimos esta semana? Que en el trabajo también tenemos derechos. Y en casa debemos enseñar con amor y respeto. Y que todos somos importantes en todas partes. Hola, mis buenos días. Buenos días. ¿Me podría proporcionar su nombre? Claro, mi nombre es Cristian Flores Uribe. ¿Le podríamos realizar una entrevista? Sí, con mucho gusto. ¿Qué piensa usted acerca de los derechos humanos? Los derechos humanos son una muy buena referencia para vivir una vida libre, segura, auténtica, en la que cada quien puede vivir sus sueños de la mejor manera, respetando la otredad. ¿Considera que todas las personas ejercen sus derechos humanos? Si bien todos tenemos, desde que nacemos, derechos humanos, no todas las personas los están viviendo plenamente. ¿Ha vivido alguna situación en donde no se hayan respetado sus derechos humanos? Sí, creo que todos hemos pasado por alguna situación en la que nos hemos sentido vulnerados o vulnerables frente al cumplimiento de nuestros derechos. ¿Considera importante que se hagan campañas para promover el conocimiento de sus derechos humanos? Sí, y además de las campañas, me parece que es muy importante que sean considerados más allá de las quejas y que pudiera existir una acción penal, ya sea que pueda llevarse a otro nivel en el que los derechos humanos sean respetados y no se asuman solo como recomendaciones. ¿Ha trabajado con personas que estén viviendo en una situación actual sus derechos humanos como deben de ser correspondidos? ¿Me podrías especificar a qué se refiere esta pregunta? Sí, que anteriormente no se hayan respetado y actualmente ya hayan sido... Ya. No me encuentro con una situación en particular. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. ¿Le podemos hacer una entrevista? Sí. ¿Cuál es su nombre? María Fernanda Mendoza Gutiérrez. Para usted, ¿qué son los derechos humanos? Son todas las situaciones que favorecen a las personas para que tengamos una calidad de vida mejor en alguna situación, o prácticamente pues son derechos que son dignos y justos para una sociedad mejor.
¿Alguna vez han violado algún derecho de usted? Sí. ¿Nos podría contar? Sí, cuando estaba en la universidad tuve un ataque de asma y justamente el maestro no me dejó aplicar examen porque me dijo que no era su problema que estuviera enferma. Entonces, pues ahí violó los derechos no solamente estudiantiles, sino también los derechos humanos. En ese caso, ¿usted fue a pedir ayuda? Sí, hablé con mi director. ¿Cómo podría aconsejar a las escuelas a que pusieran en práctica los derechos humanos? Es que prácticamente estuvieran, pues que realmente hagan hacer sus derechos, o sea, que se informen y que si ven alguna injusticia por parte de algún maestro, de algún compañero, que lo reporten, pero obviamente bien informados, porque a veces si no nos informamos bien, pues podemos llegar a perjudicarnos a nosotros mismos. Muchas gracias. Sí. La primera pregunta es, para usted, ¿qué son los derechos ¿Los derechos en general? humanos? Los derechos humanos. Son cosas que uno, por el simple hecho de ser una persona en cualquier lugar, en cualquier país, puede acceder a ciertas cosas que le beneficien dentro del área en el que esté. Y ya. Segunda pregunta. Para usted, ¿cree que existe una jerarquía en derechos? Ya sea como otras personas tienen más, otras menos. Sí, porque en todas las áreas laborales hay jerarquías. O sea, si tú eres un empleado de alguien que es tu jefe por puro orden jerárquico tiene el derecho de recibir un mayor pago que tú. Y también eso varía, depende del tipo de trabajo que tengas. Y la última pregunta, ¿usted ha... Creo que no apenas van dos. ¿Por eso? Ajá. ¿Ha sufrido... ¿Han violado sus derechos humanos? No que yo recuerde, o sea, no tal cual como algo muy extremo. Lo que sí me ha pasado es que las personas que tenemos cierto color de piel no tan claro, sí tenemos ciertas como desventajas ante la gente de color de tez más clara. Desde que se te queden viendo mucho ciertos, no sé, los policías en la calle. A mí me ha pasado que me han parado policías en la calle nada más por cómo me he visto o cómo me veo. Pero en el contexto laboral, que yo recuerde, no. Y algo muy extremo, no. Bueno, eso ha sido todas las preguntas. Espero que le haya gustado. No, Chon, nos pedí 3 horas para 2 preguntas. No, ¿qué consejo les daría a las escuelas que no ponen en práctica Los derechos. la educación de los derechos humanos? ¿Qué consejo le doy a una escuela? Como maestro. Pues más que consejo es como la obligación de que tienen que ellos que ser respetuosos de todo eso, porque pueden meterse en broncas, en problemas legales. Pero hay muchas veces que las escuelas sí son como muy elitistas y los colegios particulares tienden a darle preferencia a la gente que tiene más dinero porque son las personas que dan o más apoyos económicos a la escuela o que tienen mejor reputación o que tienen un como nexo en las familias con ellos. Por ejemplo, si eso justo después de que el evento sucedió, la policía realmente no tiene como el derecho de hacer nada más que, si acaso, privar de la libertad a la persona que cometió el delito. Pero hasta ahí, los que tendrían que hacer algo al respecto serían los juzgados. Pero en mi opinión siento que sí debe haber alguna consecuencia y que no se debe de medir de la misma forma o proteger a las personas que cometieron algún delito contra otras. Porque la persona que recibió la agresión no tuvo la misma libertad ni el mismo derecho de que respetaran eso que le pasó. Y en mi opinión sería un poco injusto que
la persona que fue la agresora tenga más derechos que la persona agredida. Ok, eso es todo. Gracias. A ustedes, chicos. Buenos días, ¿nos podría proporcionar su nombre? Sí, soy Janet, Reduciendo Laredo. Ok, ¿le podemos hacer una entrevista acerca de los derechos humanos? Sí, claro. ¿Cómo considera usted que son los derechos humanos? ¿Que cómo son? Pues considero que fue un acierto pensar en este tema para todas las personas del género humano, porque aunque somos un mismo tipo de seres humanos, pero hace muchos años pues se hizo como esa distinción y algunos se creía que ni siquiera eran seres humanos y por lo tanto los trataban pues mal. Entonces para mí es importante que exista este tema y que se siga revisando constantemente, no nada más en México sino en otros países, para que todos seamos tratados como deberíamos ser tratados. ¿Usted los ejerce? Pues considero que sí, aunque creo que no depende mucho de que uno los ejerza, sino de que otras personas te los respeten. Y también que nosotros cuidemos que otras personas los tengan. Entonces nos toca dar a cada quien lo que le corresponde al ser persona. Entonces considero que sí trato de que los derechos de todos se cumplan, sean niños, sean personas mayores, sean jóvenes, porque eso es un factor que a veces, es un niño, ¿no? Entonces te lo saltas, pero pues considero que sí intento. Seguramente hay casos en que yo misma violento derechos a otras personas, igual que me los violentan a mí, pero creo que por lo menos sí intento darle a cada quien el lugar que le corresponde. ¿Considera que ha habido un cambio positivo de un tiempo para acá? Gracias a los derechos humanos. Sí. Es difícil saber a ciencia cierta. Las cifras siempre nos van a decir que sí, pero sabiendo que no alcanzan a captar todo lo que sucede, yo me atrevería a pensar que no. No es que estemos igual que antes, claro, o sea, sí ha habido un avance, pero lo deseable sería que todas las personas pudiéramos vivir en paz como se trata con los derechos humanos, pero conozco muchos casos de que siguen viviendo en condiciones infrahumanas. Entonces ahí me pregunto dónde están los derechos humanos. Por eso decía hace ratito que no depende tanto que uno mismo los ejerza, sino que depende de toda la sociedad para que se cumplan los derechos humanos en todas las personas. ¿Ha vivido alguna situación impactante en donde hayan violentado sus derechos humanos? Sí. Pues como universitaria tuve, por lo menos que yo recuerde, un caso de abuso por parte de un dentista en el centro médico. Ahí, por ejemplo, yo como universitaria, estando en la universidad, en un centro médico para atención de universitarios, y aún así yo en ese momento me quedé callada, muy frustrada, con mucho coraje, pero no dije nada y violentaron mis derechos humanos. En otra ocasión, como una relación de pareja, pues también, o sea, pues sí, o sea, no se me permitió, no se respetó mi voz, no se respetó lo que yo decía, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, tal vez de haberlo hablado y haber conocido a alguien que me hubiera podido ayudar, se hubiera podido hacer algo, pero pasa el tiempo y ya, después ves que pues te violentaron, no uno. Buenos días, ¿nos podría proporcionar su nombre? Sí, soy Janet, Reduciendo Laredo. Ok, ¿le podemos hacer una entrevista acerca de los derechos humanos? Sí, claro. ¿Cómo considera usted que son los derechos humanos? ¿Que cómo son? Pues considero que
fue un acierto pensar en este tema para todas las personas del género humano, porque aunque somos un mismo tipo de seres humanos, pero hace muchos años pues se hizo como esa distinción y algunos se creía que ni siquiera eran seres humanos y por lo tanto los trataban pues mal. Entonces para mí es importante que exista este tema y que se siga revisando constantemente, no nada más en México sino en otros países, para que todos seamos tratados como deberíamos ser tratados. ¿Ustedes los ejercen? Pues considero que sí, aunque creo que no depende mucho de que uno los ejerza, sino de que otras personas te los respeten. Y también que nosotros cuidemos que otras personas los tengan. Entonces nos toca dar a cada quien lo que le corresponde al ser persona. Entonces considero que sí trato de que los derechos de todos se cumplan, sean niños, sean personas mayores, sean jóvenes, porque eso es un factor que a veces, es un niño, ¿no? Entonces te lo saltas, pero pues considero que sí intento. Seguramente hay casos en que yo misma violento derechos a otras personas, igual que me los violentan a mí, pero creo que por lo menos intento darle a cada quien el lugar que le corresponde. ¿Considera que ha habido un cambio positivo de un tiempo para acá? Gracias a los derechos humanos. Sí. Es difícil saber a ciencia cierta. Las cifras siempre nos van a decir que sí, pero sabiendo que no alcanzan a captar todo lo que sucede, yo me atrevería a pensar que no. No es que estemos igual que antes, claro, o sea, sí ha habido un avance, pero lo deseable sería que todas las personas pudiéramos vivir en paz como se trata con los derechos humanos, pero conozco muchos casos de que siguen viviendo en condiciones infrahumanas. Entonces ahí me pregunto dónde están los derechos humanos. Por eso decía hace ratito que no depende tanto que uno mismo los ejerza, sino que depende de toda la sociedad para que se cumplan los derechos humanos en todas las personas. ¿Ha vivido alguna situación impactante en donde hayan violentado sus derechos humanos? Sí. Pues como universitaria tuve, por lo menos que yo recuerde, un caso de abuso por parte de un dentista en el centro médico. Ahí, por ejemplo, yo como universitaria, estando en la universidad, en un centro médico para atención de universitarios, y aún así yo en ese momento me quedé callada, muy frustrada, con mucho coraje, pero no dije nada y violentaron mis derechos humanos. En otra ocasión, como una relación de pareja, pues también, o sea, pues sí, o sea, no se me permitió, no se respetó mi voz, no se respetó lo que yo decía, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, tal vez de haberlo hablado y haber conocido a alguien que me hubiera podido ayudar, se hubiera podido hacer algo, pero pasa el tiempo y ya, después ves que pues te violentaron, no uno,